Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura. Como de costumbre, informando para ustedes temas de interés nacional. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República se ha convertido en la única proponente de acciones en contra de Dina Ercilia Boluarte Segarra y además plantea medidas concretas en función a las investigaciones realizadas. Se precisa que Dina Ercilia Boluarte Segarra utilizó los vehículos El Cofre, que están a disposición de la Presidencia de la República, para permitir la fuga de Vladimir Cerrón. Es uno de los hallazgos en las investigaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Juan Burgos Oliveros. Asimismo, se ha detallado el flujo, el circuito utilizado por los vehículos El Cofre para ir hacia el sur de Lima. Otro de los aspectos que llamará seguramente mucho la atención en este fin de semana, la Comisión de Fiscalización y Contraloría afirma que habría una relación amorosa entre Juan Olazábal con la mandataria Dina Ercilia Boluarte Segarra e incluso la habría llevado a favorecer a su familia, facilitando contratos con el Estado e incluso el viaje hacia China de parte de la familia Olazábal. Argumenta la comisión que estas acciones en el campo penal habría llevado a cometer los siguientes ilícitos: peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes o actos funcionales y encubrimiento personal. Son delitos que habría cometido Dina Ercilia Boluarte Segarra en su tosudez de mantener una posición donde reitera su conducta ya difundida en diversos medios de comunicación, es decir, que es una mitómana que le gusta mentir y negar las cosas pese a su evidencia. La comisión concluye que se ha observado una incapacidad moral permanente para ejercer el cargo de Presidenta de la República de Dina Ercilia Boluarte Segarra. Por lo tanto, se propone que el Congreso de la República adopte decisiones sobre el particular y proceda a la vacancia. Ahora, eso es lo que propone la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Sin embargo, hay que manifestarlo con meridiana claridad. El Congreso de la República, integrada por Fuerza Popular, por Alianza para el Progreso, por Renovación Popular, apoyan, respaldan la gestión de Dina Ercilia Boluarte Segarra y le permiten todo, incluso le autorizan viajes para que se vaya donde ella solicite permiso para viajar, y abandonando lógicamente la Presidencia de la República, considerando que cuando el titular viaja, alguien con facultades y competencias debería asumir, lo que no sucede. En estos momentos ella tiene facultades a través de una ley que es violatoria a la Constitución Política del Perú para que pueda seguir gobernando incluso desde el avión, ¿no? Es una ridiculez, pero eso se ha aprobado en este Congreso, cuya mayoría, cuyo pacto mafioso la integran Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, una parte de Acción Popular, una parte de Somos Perú, en fin, y otros grupos bastante pequeños que tienen asiento en el Congreso de la República. Por la valentía, por el coraje, por la transparencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, vamos a dar a conocer el informe aprobado, que sometido a votación, 9 votaron a favor de su aprobación y por lo tanto de considerar que Dina Ercilia Boluarte Segarra tiene incapacidad moral permanente para ejercer el cargo de Presidenta de la República. 3 votaron a favor, o 3 votaron en contra, 9 votaron a favor del informe, 3 votaron en contra y hubo una abstención. Esto debe pasar al Pleno del Congreso de la República, quien deberá pronunciarse sobre el particular.
debido a la riqueza que implica, debido a los fundamentos también que se utilizan para sustentar esta posición, damos a conocer lo que expresó, lo que desarrolló el congresista Juan Burgos Oliveros y lo que aprobó además la comisión a través de los votos mencionados. Escuchemos. Señores congresistas, como primer punto de agenda se verá la aprobación del informe sobre el caso Cofre, presunto mal uso del vehículo asignado al despacho presidencial. Señores congresistas, recurro a ustedes a efecto de informar sobre un caso que se ha tomado de interés nacional, con el cual se habría puesto en evidencia una presunta conducta que no condice con el valor de la búsqueda de una correcta administración de los bienes del Estado, de la correcta dirección de la nación, así como la falta de transparencia, lo cual lindera con la falta de ética, ya que se había estado obstruyendo la necesidad y la obligación de rendir cuentas a la nación, buscando aplacar la participación de las minorías, afectando así la institucionalidad, además de la desnaturalización del servicio de la nación por parte de la señora Presidenta de la República, doña Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien presentando una serie de acciones que denotan un evidente exceso de soberbia y abuso de poder, habría utilizado indebidamente los bienes del Estado para beneficio propio y bajo el sigilo que le otorgaría el manto presidencial. La Comisión de Fiscalización y Contraloría reafirma su deber de garantizar la transparencia y legalidad en los actos del Poder Ejecutivo y por ello de todas las instituciones, además de los servicios de la administración pública. Ante ello, es de resaltar que es el caso que se enmarca en un proceso presunto uso indebido de bienes del Estado, lo cual afecta la naturaleza del servicio para lo cual fueron otorgados. Además de alterar el sistema institucional, a sabiendas de posibles propósitos espurios, personalísimos y banales. Toda vez que se advirtió la presencia del vehículo presidencial con placa de rodaje EGR 844 entre los kilómetros 107 y 108 de la carretera Panamericana Sur el 24 de febrero del año 2024. Ubicación que coincide con las inmediaciones del condominio Mykonos, en donde se realizó el 16 de enero del mismo año un operativo para dar con la ubicación de Vladimir Cerrón Rojas y cuya posible ubicación se mencionó en un audio en el que participó el capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo Yarleque. Y presuntamente el exministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. Y que se habría utilizado el cofre, nombre como se le conoce al vehículo presidencial, para garantizar su movilidad o fuga. Estos hechos de corroborarse constituirían no solo infracciones a la ética, lo cual debe seguir y cumplir todo funcionario o servidor público al afectar los valores que garantizan una correcta administración pública, sino que estarían sobrepasándolos y configurar ilícitos penales, tales como peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, encubrimiento personal, tipificados en los artículos 388, 376, 377 y 404 del Código Penal, respectivamente, además de afectar la institucionalidad y al Estado constitucional de derecho, procediendo una infracción constitucional al impedir la ejecución del control político y con ello transgredir el artículo 118 de la
constitución política del Estado. Esto es no cumplir la Constitución y por ello los preceptos constitucionales, afectar la institucionalidad, el balance de poderes y la gobernabilidad. Ello muestra una situación extremadamente crítica para nuestro país, en vista que se estaría afectando la institucionalidad y la transparencia. Este último pilar fundamental en la democracia, impidiendo a las minorías conocer y buscar su participación para así limitar del abuso del poder. Para ello, el control político es inherente y ejecutado por el Poder Legislativo como representante del pueblo. Y más si se oculta información de vital interés público, lo cual hace necesaria la participación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso conforme al artículo 5 y además normas afines del reglamento del Congreso de la República a efectos de velar por el adecuado control y supervisión de los actos del Poder Ejecutivo. Objetivo del informe. En dicho panorama, el objetivo del presente informe estaría directamente relacionado, en primer lugar, en corroborar la información propalada por la prensa sobre la presencia del vehículo presidencial en la provincia de Cañete, al sur de Lima, y con ello determinar si ésta se debió a un uso oficial relacionado a las actividades propias del gobierno de la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. No ser así, en segundo lugar, se desarrolló un uso indebido de este, ya sea para garantizar la protección y la fuga del señor Vladimir Cerrón Rojas o para un uso banal personal hasta mercenario, afectando de todas formas a la administración pública al desnaturalizar el uso de los bienes a los que se encuentran destinados, así como también el fin del máximo cargo de la administración pública abusando de su investidura. El rol de la presidencia resulta ser tanto funcional como simbólico, siendo que dentro del marco del primero requiere que sus actuaciones se encuentren reguladas dentro del marco de la Constitución y de la ley, consistiendo los límites formales para su actuación en el ejercicio del cargo, además de la presencia de valores éticos que le permitan inferir que su principal fin no se encuentra relacionado únicamente a la obtención de un estatus, sino de la dirección de la nación, para la obtención de las mejoras para la población, quien le otorga los instrumentos necesarios para su desarrollo, para que han de estar limitadas, para así no afectar también a la administración pública. La investidura de la presidencia de la República, con todas las atribuciones que le otorga la Constitución y con ello el pueblo, consiste en no ser solo un cargo que otorga poder, sino que este debe ser controlado por los demás entes políticos conforme lo pregona la filosofía del contrato social. Ello implica también conducirse de una forma ética y política de enorme amplitud, donde cada acción u visión puede impactar significativamente en la percepción ciudadana, la gobernabilidad y el desarrollo integral de la nación. Al ser la máxima funcionaria de la nación, implica una conducta en la que no solo se busca lograr el bienestar común de la colectividad, sino el estar sometido al sistema jurídico y con ello ante el quebrantamiento o el no acatamiento de dichas normas acarrea responsabilidad administrativa, civil o hasta penal. Por ello resulta tan reprochable las conductas que se tejen desde el interior de la administración pública y por ello la necesidad de la conducción de todos sus integrantes bajo el Código de Ética de la Función Pública, por el que se requiere probidad, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, siendo una exigencia ética que la persona que cuenta con la máxima investidura sea de mayor intensidad su compromiso para que se reconozca, siendo dichos postulados características y sobre todo con rectitud, honradez y transparencia, procurando satisfacer el interés general y desechando
cualquier provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. Tal es así que se encuentra obligado a exteriorizar una conducta honesta ante la opinión pública. Determinación de la velocidad sobre el uso, traslado, ubicación y permanencia de vehículos presidenciales en el sur de Lima, sector de Sarampampa. Conforme a las indagaciones realizadas, diversas fuentes han confirmado que el día 24 de febrero del 2024, el vehículo Lexus color negro con placa de rodaje EGR 844 perteneciente al despacho presidencial se habría encontrado entre los kilómetros 107 y 108 de la carretera Panamericana Sur, correspondiente al sector Sarapampa, en el distrito de Asia de la provincia de Cañete. Ingresando al condominio Asia del Sur, dejando a la mandataria en su interior y en el que permaneciera hasta el 25 de febrero de 2024, retornando a la ciudad de Lima a partir de las 18 horas en otro de los vehículos asignados al despacho presidencial, consistente en un auto blanco marca Audi con placa de rodaje EGK 267. Esto fuera corroborado con los siguientes actos indagatorios. La carta CDGO de febrero del 2024 de la concesionaria vial del Perú, S.A., COVID Perú S.A., en la que indica que el vehículo con placa de rodaje EGR 844 transitó por el peaje de Chilca el 24 de febrero del 2024, acompañado de otros vehículos exonerados de pago con placas de rodaje EPE 703, EPF 852, EPF 805, EPF 952 por ser vehículos de la Policía Nacional del Perú. Por la carta 017315 BNLB, en la que indica que los vehículos con placas de rodaje EPE 703, EPF 852, EPF 807 y EPF 952 transitaron por el peaje de Punta Negra el 24 de febrero a las 22:51 horas. Por la carta 017418 BNLB, por parte de Rutas de Lima, en la cual han adjuntado un cuadro en el cual se han detallado desde las 0 horas hasta las 23:59 horas del 25 de febrero del 2024, los vehículos exonerados que han transitado por dicha concesión y cruzado por las diversas unidades de peaje, evidenciándose el cruce del vehículo EGR 844 el día 25 de febrero a las 8 horas 58 minutos 57 segundos. Por la carta CDGO 0248-2024, en el cual informan que el vehículo con placa de rodaje EGK 267 transitó el 25 de febrero por la unidad de peaje de Chilca. Por la carta 017-598 BNLB, en la cual cumplen con informar que el vehículo con placa de rodaje EGK 267 transitó por la unidad de peaje de Villa el 25 de febrero del 2024, integrando una comitiva oficial, y su paso fue exonerado. Determinación de la existencia y producción de bloqueo al control político ejercido por la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, instrumento principal por la cual se da cumplimiento al precepto constitucional de acceso a la información como derecho fundamental y a la vez como derecho orgánico contemplado en el artículo 96, que faculta al Parlamento la obtención de información que se crea pertinente para los efectos de control político, dirigido a los ministros y a las instituciones que señala la ley, como sería la Presidencia de la República y el Despacho Presidencial, quienes conforman el Poder Ejecutivo, y entidades que se sujetan a la aplicación de las leyes, en especial la Ley 27806, la misma que remite al artículo primero del título preliminar de la Ley 2744.
4. Ello obliga al Poder Ejecutivo de manera legal con brindar la información que se le requiere, más aún si se trata del pedido formulado por el ente encargado de supervisar o fiscalizarlo, a menos que se traten de situaciones de seguridad nacional que se encuentran proyectados hasta el futuro, siendo el caso que el Ejecutivo remitiera la resolución 42/2024 de fecha 17 de septiembre de 2024, expedida por el despacho presidencial y suscrita por funcionarios del mismo, siendo con dicha norma administrativa han violado todo principio jurídico y precepto constitucional, ya que su emisión violentó el principio de eficacia de la ley, aplicando una retroactividad para cubrir y justificar indebidamente el brindar cualquier información relacionada al desplazamiento de la mandataria. Aunque la situación podría constituir una excepción legal para que sea válida, debe ser emitida por la Presidencia de la República como máxima autoridad del sector. Sin embargo, eso no ocurrió, ya que la norma fue emitida por funcionarios del despacho presidencial el 17 de septiembre del 2024 en respuesta a un pedido de información sobre el presunto uso indebido de vehículos presidenciales los días 24 y 25 de febrero del 2024. Utilizando dicha norma administrativa de manera retroactiva emitida por un ente no competente y vulnerando toda clase de jerarquía legal y constitucional, tornándola en una norma inconstitucional y sobre todo dictatorial, dirigida con el único fin de entorpecer la labor de fiscalización y otorgarle así como el aumentar el tono del secretismo a los actos que realice la Presidencia de la República. La emisión de dicha resolución denota no solo una afectación constitucional, sino también el orden jurídico y con ello la intromisión del personal del despacho presidencial para efectuar la emisión de una norma que no le compete emitirla y con ello declarar la reserva de una información pasada. Se señala que los ministerios del Interior y de Defensa habrían interferido indebidamente al asumir competencias que no les corresponden, impidiendo que la Policía Nacional del Perú y el Ejército autoricen directamente la asistencia de su personal a esta comisión. Esto habría frustrado la obtención de información sobre el uso del vehículo presidencial y las actividades de la mandataria. Además se menciona la rotación de personal clave como los suboficiales Félix Montalvo Guevara y Ruth Ligarda Castro y el jefe de la Casa Militar hacia otras dependencias, como por ejemplo la Embajada en España y el Ministerio de Defensa. Como sabemos, Ruth Ligarda Castro está en la Embajada de España. Determinación de la existencia de un uso inadecuado de los vehículos presidenciales. La investigación sobre el uso presunto e indebido del vehículo presidencial se inició tras la difusión de un audio donde se menciona que dicho vehículo habría sido utilizado para trasladar al señor Vladimir Cerrón a una playa. Esto coincidió con un reportaje que se mostró al vehículo con placa EGR 844 en la carretera Panamericana Sur. Se verificó que el vehículo circuló hacia el sur el 24 de febrero del 2024, acompañado por una comitiva y que regresó solo al día siguiente, lo cual sugiere que pudo haber pernoctado en la zona. Eso generó dudas sobre la naturaleza del traslado, dado que no había ningún acto oficial registrado en la agenda presidencial. Las preguntas clave apuntan a conocer el motivo de la permanencia en el sur, el lugar del hospedaje y si hubo un encuentro con su amigo y ex líder Cerrón, cuya búsqueda se había realizado previamente en la misma zona sin éxito. Pese a que no se aprobó una comisión investigadora, pese a que el Pleno
nos negó las facultades de comisión investigadora, se continuaron las indagaciones y se descubrió además el uso del otro vehículo oficial, placa EGK 267, que ingresó al condominio Asia del Sur, el mismo lugar al que habría llegado también el EGR 844, según testimonio del administrador del lugar. Esto refuerza la hipótesis de un uso personal de bienes del Estado sin justificación oficial, lo cual podría constituir una infracción al deber público. Determinación de la razón para la permanencia de la Presidenta de la República y vínculos con la familia Olazábal en el sur de Lima. Se plantea como hipótesis que la permanencia de la Presidenta de la República en el sur de Lima pudo deberse a una posible reunión con Ena Karina Ocaña Araníbar, más allá de la presencia de Vladimir Cerrón. Ocaña, junto con su pareja Saidi Olazábal Amao, participó en una cena oficial en China con la comitiva presidencial en junio de 2024, lo que evidencia un posible vínculo cercano con la mandataria. Además, se señala que Ocaña ingresó en enero al condominio Mykonos con Kelly Jaramillo Lima, esposa de Hipólito Mejía Valenzuela, presidente de Caja Raíz, entidad financiera que vendió un terreno a Fovipol y que favoreció económicamente a la Presidenta de la República. Estas conexiones sugieren una red de intermediación entre particulares y la mandataria, posiblemente para obtener beneficios económicos y contratos públicos. También se menciona una relación de cercanía con Juan Olazábal Segovia, padre de Sachi, y su influencia para favorecer en contratos familiares, con contratos estatales. Todo ello se ve reforzado para reportajes que mostraron conversaciones personales a un supuesto celular de la presidenta sugiriendo una relación sentimental con alguien identificado con las iniciales JOS. Esta situación se compara con el caso Zarratea del expresidente Pedro Castillo Terrones. Determinación de la participación del gobierno en la fuga y protección de Vladimir Cerrón. Las investigaciones no lograron confirmar directamente que el vehículo presidencial fue utilizado por trasladar a Vladimir Cerrón. Sin embargo, el operativo del 16 de enero de 2024 para capturarlo reveló posibles fugas de información desde el Poder Ejecutivo. Según declaraciones del exdirector de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada, y el teniente general Óscar Arriola Delgado, la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, dirigió el operativo, pero se sospecha que desde esa misma entidad se filtraría la información clave. La presencia anticipada de periodistas en la zona del operativo, junto con la decisión de no intervenir otros condominios aledaños como Asia del Sur, pese a la información disponible, sugiere una posible maniobra de distracción para proteger al señor Vladimir Cerrón. Esto pone en evidencia fallas operativas o incluso una intención deliberada de no capturarlo. Finalmente, se infiere un posible encubrimiento por parte del entorno presidencial. Dada la cercanía entre Dina Boluarte y Vladimir Cerrón, al haber integrado la misma plancha presidencial, se plantea la hipótesis de un gobierno en las sombras en el que el señor Cerrón podría seguir ejerciendo influencia y recibiendo protección desde el Ejecutivo para evadir a la justicia. Análisis ante las posibles consecuencias ante la responsabilidad política de la Presidencia de la República por la presunta comisión de infracciones constitucionales. El secretismo deliberado del Poder Ejecutivo y en particular de la Presidenta de la República respecto de las actividades desarrolladas los días 24 y 25 de febrero del 2024 compromete la finalidad del Estado y revela un abuso desmedido del poder conferido por el máximo cargo de la nación. Esto desnaturaliza la función presidencial y evidencia no solo un afán indiscriminado de poder
sino también un ánimo mercenario de obtener beneficios personales a costa del cargo, ignorando la ruptura del sistema jurídico y de la institucionalidad. Esta conducta implica diversas responsabilidades que se detallan a continuación. Responsabilidad política. Recae sobre los actos del despacho presidencial que con acciones u omisiones permitieron la utilización indebida de recursos públicos y la obstrucción de las investigaciones. También sobre la Presidenta, quien en atención a la subordinación jerárquica de estos funcionarios generó una ruptura al orden legal, haciendo inviable la conservación del cargo. Responsabilidades administrativas. Abarca a los funcionarios que participaron en la clasificación indebida de información y facilitaron la fuga de la misma. Estos deben ser sancionados administrativamente por incumplir deberes y obstaculizar la labor fiscalizadora del Congreso de la República. Responsabilidades civiles. El uso indebido de bienes del Estado genera un perjuicio económico para el país. Se recomienda que el Estado inicie acciones civiles para la restitución de recursos utilizados indebidamente, incluidos los costos operativos del vehículo presidencial y demás gastos relacionados. Responsabilidades penales. Se identifican los siguientes presuntas infracciones al Código Penal. Peculado de uso, artículo 388, Código Penal. Uso indebido del previsto de los vehículos asignados al despacho presidencial, imputado a la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra por uso personal no autorizado fuera de actividades oficiales. Abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, relacionado con la emisión de la resolución 42-2024 del despacho presidencial, Secretaría General, que clasificó como reservada información sobre el traslado presidencial a Sarapampa, invalidando la transparencia y vulnerando la Constitución y el orden jurídico. Este acto, coordinado por la mandataria y ejecutado mediante funcionarios a su cargo, excede sus funciones. Omisión de actos funcionales, artículo 377 del Código Penal. Por la falta de autorización del director general de la Policía Nacional del Perú, general Víctor José Sanabria Angulo, para la participación de efectivos policiales en las acciones del 24 y 25 de febrero de 2024, desviando la responsabilidad hacia el ministro del Interior. Encubrimiento personal, artículo 404 del Código Penal. Presunta protección al señor Vladimir Cerrón Rojas mediante la filtración de información para frustrar operativos de su captura, a pesar del operativo liderado por el teniente general de la policía Óscar Arreola Delgado el 16 de enero de 2024. Las acciones no correspondieron con la inteligencia obtenida, centrando el operativo en un solo condominio y no en los aledaños, generando dudas sobre una posible distracción para facilitar la fuga. La responsabilidad recaería en la presidencia Dina Ercilia Boluarte Segarra por su condición de cabeza del Poder Ejecutivo y cercanía política con el señor Vladimir Cerrón Rojas. El teniente general Policía Nacional del Perú, Óscar Arreola Delgado, por ser el jefe operativo y responsable de la información sobre la ubicación del buscado. Ello muestra una conducta mezquina que solo se interesa por disfrutar de las excentricidades que le permite el cargo y hacer lo que se le plazca conforme a la permisibilidad del cargo, dejando a un lado el interés nacional y con ello el ocultar y mentir, y no restaría con el fin de obtener su provecho. Dicha forma de conducir la aleja de los fines y valores que debe observar quien ocupa el cargo máximo de la nación, lo cual la hace no idónea para seguir en el cargo. En la incapacidad moral permanente recogida en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, es un mecanismo de control político del Congreso ante actos que afectan la legitimidad ética del jefe de Estado. Esto
está regulada por el artículo 89A del reglamento del Congreso. No se trata tan solo de un uso indebido de los bienes del Estado, sino se trata de un cúmulo de actos que se denotan un ánimo de mentir, ocultar y satisfacerse superfluamente, todo ello a costa de la nación. Por ello se encuentra comprometida en varios escándalos, como por ejemplo la represión con saldo de 49 muertos durante las protestas, el uso indebido del aparato estatal para favorecer a su hermano, el escándalo del caso Rolex y las contradicciones en su defensa, la presunta falsificación de firmas en documentos oficiales, el caso de la intervención quirúrgica presuntamente con fines estéticas, el ocultamiento del desbalance patrimonial detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Contraloría General de la República, el otorgamiento de contratos a proveedores que serían familiares de sus allegados y la participación en actividades oficiales de visita en otros estados por personas ajenas a la administración pública, el ocultamiento sistemático de la verdad. Todo ello revela un patrón de conducta que quiebra el principio de liderazgo ético y moral que exige el cargo. La incapacidad moral permanente no es solo jurídica, sino profundamente política y ética. Señor Secretario Técnico, dé lectura a las conclusiones y recomendaciones del informe. Conclusiones. 2.1. Deber de fiscalización y control parlamentario. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, como órgano encargado de supervisar y evaluar los actos de gestión pública, tiene el deber de llevar a cabo investigaciones objetivas, exhaustivas e imparciales sobre posibles irregularidades en el ejercicio del poder. En ese marco resulta imperativo garantizar la correcta aplicación del orden constitucional y legal en la administración del Estado, velando por la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. 2.2. Sobre la posible fuga de Vladimir Cerrón en el vehículo presidencial conocido como El Cofre. Ante el audio propalado de la conversación ocurrida el 21 de mayo del 2024 entre el capitán PNP Junior Izquierdo Yarleque y presuntamente el exministro Juan José Santibáñez Antúnez, del análisis efectuado permite abrir la posibilidad de acertar en que ésta se produjo debido a la existencia de rutas alternas que permiten evitar los peajes, por los cuales se podría registrar cualquier tipo de tránsito de vehículo, por más que éste cuente con la exoneración de pago, revistiendo una alta posibilidad, ello por tratarse de un vehículo oficial que no puede ser intervenido ni revisado, lo cual se sustenta en atención a la información obtenida de las empresas concesionarias de la Carretera Panamericana Sur, con la cual se advierte el registro de los vehículos, su pase libre y sobre todo el haber detectado como único pase del cofre 2 EGK-267 por un peaje en la vía de norte a sur en las cercanías a la ciudad de Lima, en una evidente conducta de retorno del sur de Lima, lo cual no abre dicha posibilidad e incluso que podría comprometer el amplio dicho uso a cualquier otro vehículo con el carácter de oficial y relacionado al Poder Ejecutivo, así como el comprometer la actuación de otros miembros del sector filtrando información. 2.3. Sobre el uso indebido del vehículo presidencial. Conforme al análisis de los hechos, la información recabada de manera directa, los informes periodísticos difundidos y las narrativas obtenidas en las sesiones ordinarias, extraordinarias o informativas, se puede afirmar que con alto grado de certeza que la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, utilizó indebidamente dos de los vehículos presidenciales, el EGR 844
y EGK 267, con los cuales se trasladó el 24 de febrero del 2024 hacia la zona de Sarapampa, EGR 844, retornando el 25 de febrero del mismo año a Lima en el vehículo EGK 267, permaneciendo en el interior del condominio Asia del Sur con un mínimo resguardo y en una actividad personal que por su naturaleza y al no estar relacionada con una actividad oficial rompe la racionalidad del uso de recursos del Estado en relación a la exclusividad por el funcionario asignado, con lo cual reviste un carácter particular y banal la disposición y uso de ambos bienes. Esto se encuentra sustentado en la información recopilada y analizada en el marco de la indagación, permitiendo inferir que la concurrencia de la Presidenta de la República a dicha zona no responde a alguna actividad oficial con la que se puede enlazar el uso de los vehículos para concretar una actividad privada o personal. 2.4. Sobre los motivos para la permanencia de la Presidenta de la República en la zona de Sarapampa, Asia, Cañete, Lima. Apreciando el análisis realizado, resulta evidente la permanencia de la Presidenta de la República en el sur de Lima, sobre todo porque ésta confirmó su estadía por una reunión familiar, la cual sería con Ena Karina Ocaña Araníbar y Saji José Olazábal Amao, hijo de Juan Olazábal Segovia. Respecto de quienes aparecieran, dos circunstancias a resaltar. 1. Haber ingresado al condominio Mykonos el 19 de enero de 2024 para encontrarse con Kelly Jaramillo Lima, siendo que en dicho lugar 3 días antes se realizó el operativo policial para capturar a Vladimir Cerrón. Y 2. El viaje de estos a China para participar de la cena ofrecida por el gobierno de China a la comitiva presidencial peruana que acudió a dicho país. Con lo cual resulta evidente y relevante la existencia de una relación cercana de estas dos personas con la mandataria, debido a la posible relación amorosa que sostendría la dignataria con Juan Olazábal Segovia, ello a razón de la visualización de un equipo celular, presuntamente realizado por el Ministerio Público y de propiedad de la mandataria. Se habría encontrado material privado, como mensajes de texto a un contacto JOS, que coincide con las primeras letras del aludido y por ello haberse establecido cierta cercanía de la dignataria con Kelly Jaramillo Lima, esposa de Hipólito Mejía Valenzuela, presidente de la Caja Raíz, en cuya gestión, en el año 2022, habría propiciado el pago de montos que comprenderían el desbalance advertido por la Unidad de Inteligencia Financiera, aunado de la venta realizada por dicha caja de un terreno por más de 20 millones de soles a Fobipol. A ello debemos agregar la identificación de personas integrantes de la familia Olazábal como proveedores del Estado, quienes desde el ingreso de la mandataria al Ejecutivo, ya sea como ministra o presidente de la República, contarían con contratos de servicios con sumas de dinero atractivas. Con todo ello denotaría que el sector de Sarapampa sería el presunto lugar para el establecimiento de reuniones y con ello acuerdos para la obtención de beneficios económicos, tanto en el ámbito privado y público, comparable con la desarrollada en el inmueble ubicado en la calle Zarratea, cuando el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. 2.5. Sobre la obstaculación de las acciones de indagación para el ejercicio de las labores de control político. Se ha determinado de manera objetiva y veraz la obstrucción por parte del Poder Ejecutivo con la emisión de la resolución número 000042-2024-DP/SG del 17 de septiembre del 2024, con la cual han tergiversado maliciosamente la aplicación retroactiva de la norma, que únicamente es de aplicación en ámbito penal y en beneficio del procesado. Ello a efectos
de poder justificar el no otorgamiento de información sobre las actividades pasadas de la Presidenta de la República, así como el movimiento de la logística que ello implicaba, y conocer los detalles por medio de los intervinientes, aduciendo una reserva por medidas de protección a altos dignatarios. Ello fuera complementado con la rotación del personal policial, como es el caso de Félix Montalvo Guevara y Ruth Ligarda Castro, y militar, que conformaban el cuerpo de seguridad y la jefatura de la Casa Militar a otra unidad o designados en otros cargos como la Embajada de España y el Ministerio de Defensa. Además de ello, está la postura que habrían asumido las carteras del Interior y de Defensa, quienes por intermedio de los órganos máximos de las respectivas instituciones bajo su competencia, habrían dispuesto el redirigir la competencia de los máximos entes administrativos como son la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y de la Comandancia General del Ejército, a efectos que no sean estos los que otorguen la autorización al personal oficial o suboficial para concurrir a las invitaciones de la comisión, aduciendo ser para ello las respectivas cabezas de sectores. Esto es los ministros tanto del Interior y de Defensa a los que pertenecen respectivamente, lo cual, según sus pertinentes normas administrativas, no sería aplicable. Toda esta actividad ha generado la imposibilidad de acceder a la información por parte de la Comisión, identificándose maniobras obstructivas al control político y así buscar frustrar las actividades de indagación de la Comisión. 2.6. Sobre la presunta comisión de ilícitos penales. Conforme a la información contenida y analizada en el presente informe, se ha llegado a determinar la presunta comisión de los delitos de peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes o actos funcionales y encubrimiento personal tipificados en los artículos 388, 376, 377 y 404 del Código Penal, respectivamente, de los cuales habría sido posible identificar el ámbito de su configuración, así como los involucrados, encontrándose sustentado en el punto 10.1 del presente informe. 2.7. Obstrucción de las funciones de fiscalización y control. En el desarrollo del presente proceso de indagación, se ha identificado la existencia de obstáculos que han dificultado el ejercicio de las funciones de control y fiscalización. Dichos actos de obstrucción habrían provenido tanto por el Poder Ejecutivo como de ciertos sectores del Poder Legislativo, afectando la transparencia y la eficacia de las acciones de supervisión parlamentaria. En este sentido, se hace necesario fortalecer los mecanismos de control para garantizar el acceso oportuno a la información y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. 2.8. Presunta incapacidad moral permanente de la Presidenta de la República. La Comisión de Fiscalización y Contraloría, ante la realización de los actos de indagación posibles, habría advertido en la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, una actitud soberbia y autoritaria al usar bienes del Estado de manera indiscriminada, como si fueran propios y sin tener en cuenta que estos se encuentran a disponibilidad siempre y cuando estén relacionados a un acto oficial y producto de éste, tenga que ser relacionado a un acto personal y ante la exposición de la información encontrada ha incurrido en múltiples faltas a la verdad, que en conjunto reflejaría una conducta reiterativa, dolosa y encubridora, faltando a su obligación de transparencia ante la nación y faltarle a esta ante el presunto aprovechamiento del cargo para intereses personales y de su entorno. El cúmulo de estas mentiras, sumado a los actos de posible corrupción, represión desmedida y ocultamiento de la verdad, lo cual configuraría una clara situación
de incapacidad moral permanente, conforme al artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú. En ese contexto, y estando al permanente intento de eludir responsabilidades políticas, configuran un escenario de quiebre moral en el ejercicio presidencial. Esta acumulación de hechos, tanto en la dimensión ética como institucional, revela una clara incapacidad de la mandataria para continuar desempeñando el cargo de manera íntegra y transparente. Por ello, conforme a lo establecido en la citada norma constitucional, resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de la vacancia de la presidenta por incapacidad moral permanente a fin de salvaguardar la institucionalidad democrática, restituir la confianza ciudadana y garantizar el respeto irrestricto al orden constitucional. Recomendaciones. Dado que la participación de algunos altos funcionarios compromete directamente su responsabilidad en los hechos investigados, este informe recomienda lo siguiente. 12.1. Otorgamiento de facultades de comisión investigadora. Se recomienda al Pleno del Congreso de la República evaluar la concesión de facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a fin de que esto pueda desarrollar sus funciones con las prerrogativas de una comisión investigadora en el presente caso. Esta medida permitiría superar los obstáculos surgidos durante la indagación y fortalecer las capacidades del Congreso en el ejercicio de su labor de fiscalización. Asimismo, el otorgamiento de dichas facultades contribuiría a garantizar el acceso oportuno a la información relevante y evitar actos de obstrucción que limiten el control parlamentario sobre la gestión pública. 12.2. Reforma del reglamento del Congreso para facultades permanentes de investigación. Se recomienda la modificación del artículo 88 del reglamento del Congreso de la República para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría cuente de manera permanente con facultades de investigación sobre asuntos de interés público. Actualmente, la necesidad de solicitar facultades especiales para cada caso limita la capacidad de respuesta del Congreso ante situaciones que requieren un control inmediato y efectivo. La implementación de esta reforma permitiría que la Comisión actúe con mayor independencia y autonomía en la identificación de responsabilidades políticas de funcionarios públicos, promoviendo un proceso de fiscalización más dinámica y eficiente. Asimismo, esta modificación normativa contribuiría a la transparencia en la gestión del Estado, al garantizar que la supervisión parlamentaria no dependa de decisiones coyunturales del Pleno del Congreso, sino que sea una atribución permanente del órgano de control parlamentario. 12.3. Evaluación de una posible infracción penal y conocimiento al Congreso. Se recomienda remitir copias del presente informe a la Fiscalía de la Nación para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, evalúe el inicio de investigaciones preliminares contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra y los posibles responsables por la presunta comisión de los delitos de peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes o actos funcionales y encubrimiento personal, tipificados en los artículos 388, 376, 377 y 404 del Código Penal peruano, además de poner de conocimiento de la mesa directiva del Congreso de la República para que proceda conforme a lo que disponga el reglamento del Congreso. 12.4. Evaluación de una posible incapacidad moral permanente. Corresponde al Congreso, en su calidad de representante del pueblo y órgano de control político, actuar con firmeza, responsabilidad y apego al orden constitucional, evaluando si los hechos expuestos justifican, actuará conforme a los previsto por el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú y determinar si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de la vacancia de la presidenta por incapacidad moral permanente.
Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. ¿Algún parlamentario en plataforma? En primer lugar, agradezco la presencia del congresista Carlos Ceballos Madriaga y del congresista Isaac Mita Lanoca en esta mañana en forma presencial. El congresista Isaac Mita tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado detenidamente el informe, pues debo decir que en realidad carece de validez jurídica sustancial, responde más bien a una estrategia de espectáculo político que a un ejercicio serio de fiscalización democrática. No se han alcanzado estándares mínimos de rigurosidad probatoria, y el relato político mediático ha sido contaminado el análisis parlamentario. Debo precisar, en este caso, hablando del señor Vladimir Cerrón, que se le ha incluido en este proceso. Y debo decir al respecto, como partido de Perú Libre, de lo cual soy parte, nosotros sostenemos la defensa de la institucionalidad, basado en el respeto al debido proceso y la no criminalización de adversarios políticos sin pruebas fehacientes. En ese sentido, el voto en contra de la aprobación del informe se sustenta en el documento que pretende generar escándalo sin base suficiente, instrumentalizando la figura de un líder político como el doctor Vladimir Cerrón para atacar indirectamente a la oposición y desviar la atención de los verdaderos problemas del país: pobreza, desigualdad, corrupción estructural y centralismo. Nosotros, así como ves, señor presidente, en su momento pedimos, por ejemplo, la fiscalización del gobierno regional de nuestra región, que fue región Tacna, y no ha sido atendido. Y ese valioso tiempo se ha perdido y en este tipo de investigaciones. En el caso del Vladimir Cerrón, pues debo decir de que las investigaciones que le venía siguiendo y el orden captura que había, pues nosotros sabíamos, y sabía el público, que todo el mundo sabíamos que estaba en apelación, y como a resultado de eso se caen los procesos, ha quedado absuelto. Y ahora el juzgado busca otra figura, y netamente político, ¿no es cierto?, para retenerlo. Ni tampoco existen pruebas suficientes como para incriminarlo. Sin embargo, el señor ha estado con apelaciones, sus procesos, y gracias a ello, pues hoy en día han sido absueltos. Asimismo, debo decirles, señores congresistas, que es importante que tomar en cuenta todos estos antecedentes que se viene haciendo en nuestro país y lamentable ante el mundo, porque no nos enfocamos al objetivo país, el desarrollo de este país que necesitamos tanto. Hay mucha pobreza, hay demasiadas desigualdades, y no enfocamos la política de Estado ni política como algunos colegas, algunos de la bancada, mejor dicho, del mismo Parlamento, pues obedecemos intereses realmente oscuros, que no nos sujetamos al interés superior que es nuestra patria. Y todos somos olvidados que vivimos en el Perú, como que en este momento viviéramos en otro planeta y hacemos realmente cosas que no vienen al caso y no somos objetivos en otros planteamientos, en otras propuestas legislativas, lo que hoy en día sufre nuestro país. Y se pierde tiempo en estas investigaciones que son totalmente, realmente diríamos, absurdas, porque teniendo en cuenta las personalidades que ha ofrecido como testigos, todos sabemos que son especialistas
en fabricar cosas mediáticas. Y eso es lo que ofrecí como testigos, como que ellos decían supuestamente, creo que sí, de repente, ¿no? Términos que realmente eran coherentes. Y por ello nosotros lamentamos que no se ha utilizado este tiempo valioso en cosas subjetivas, y por ello decimos, señor presidente, a través suyo, no realmente que nos enfoquemos realmente en el objetivo país. Hay demasiada pobreza, hay demasiada gente que está muriendo por problemas de contaminación, demasiado problema que tenemos en seguridad ciudadana. Toda esta política se desvía con estos casos mediáticos y esto está afectando gravemente lo que es el aspecto, lo que es el económico y el desarrollo del país. Por ello, señor presidente, vemos que la comisión ha actuado bajo una clara motivación política, con una narrativa que intenta justificar sanciones políticas sin responsabilidad objetiva ni dolo comprobado por ninguna de las partes, vulnerando principios democráticos básicos. Por tanto, el voto en contra, un compromiso con la justicia, la veracidad y la lucha contra el uso político de las instituciones del Estado. Termino diciendo, señor presidente, nosotros necesitamos, al menos como el Congreso, poner las cosas en forma objetiva, no subjetiva. Necesitamos ejercer lo que significa realmente, lo que significa la palabra democracia, y no le estamos ejerciendo en ese sentido. Lo que se está ejerciendo solamente es a través de persecuciones, a través de querer que aquellos ciudadanos que quieren cambiar el país y quieren hacer aporte al país, pues tratando de minimizarlo y tratando de penalizarlo, y de esa forma pues no podemos decir que esto es un Estado democrático, y claramente se evidencia con este tipo de persecuciones que no se ejerce como debe ser, como dice la Constitución, que somos un país democrático en el cual todos tenemos la libertad de opinar, ¿no es cierto? Y en este caso se estaría inclusive tratándose de restringir la libertad de las personas, y eso no se llama democracia, señor presidente, y que nosotros como congresistas democráticos debemos apostar a esto, construir lo que significa la democracia. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Antes de cederle el uso de la palabra al colega Ceballos Madariaga, son más de 2000 folios que tiene nuestra indagación, porque no fuimos comisión investigadora. Se nos negó categóricamente. Fueron los señores congresistas que negaron la posibilidad de ser una comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización. Y quiero negar que se haya empleado la comisión con fines políticos. Hay que ser objetivos y no pasionales. Hay que ser objetivos porque el tema no es el señor Vladimir Cerrón. El tema es el uso indebido del vehículo presidencial por parte de la señora Presidenta de la República. Acá nadie está juzgando si fue justamente o injustamente sentenciado el señor Cerrón. El señor Cerrón puede tener todas las facultades de poder, continuar un proceso legal, defenderse. Acá nadie está juzgando si es inocente o es culpable. Estamos objetivamente viendo el uso indebido del vehículo presidencial. Hay que ser objetivos en ese punto.
Acá nadie está juzgando al señor Cerrón ni está utilizando la parte política a esta comisión de fiscalización. Hemos tratado de ser equilibrados durante todos nuestros actos en todo el tiempo que estamos como presidente de la comisión de fiscalización. Sobre todo, ya no tenemos a una persona que nos pueda dar mucha información, ¿no? El señor Roger Arista Perea, general de la Dirección Nacional de Inteligencia, ya no está con nosotros ya. Él falleció de una operación a la que fue sometida. Entonces, hay que ser muy claros en eso. Nosotros no hemos estado indagando al señor Vladimir Cerrón. Hemos estado indagando el uso del vehículo presidencial en forma inapropiada. Doctor Carlos Ceballos tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión. Señor presidente, habiendo escuchado el informe final de este caso denominado El Cofre, primero felicitar a todos los esfuerzos que hizo la Comisión de Fiscalización por poder lograr esas evidencias que van a servir mucho al Ministerio Público, porque yo creo que todo lo que se ha trabajado acá, si bien no ha sido una comisión investigadora, pero ha sido el esfuerzo del trabajo que ha realizado la Comisión de Fiscalización de conseguir bastantes evidencias que van a servir al Ministerio Público para que también fortalezca el tema de esta investigación, ¿no? Y que se den pues los resultados reales de lo que se quiere saber. En realidad lo poco que se ha podido hacer en esta comisión, señor presidente, y lo digo así porque lamentablemente en el Congreso de la República no se nos otorgó facultades de comisión investigadora, simplemente porque no sé cuán valía le demos nosotros a la fiscalización en el Congreso de la República. Yo creo que eso es lo que demuestra muchos de nuestros colegas al haber votado en contra de esta comisión, que se nos da las facultades, porque es importante saber, sobre todo, qué es lo que está haciendo la mandataria, qué es lo que hace con los recursos del Estado, con los bienes del Estado y para qué se están utilizando, ¿no? Si acá hay personas investigadas en las cuales se puede decir que se han protegido mediante el uso de algunos bienes, tenemos que saber a fondo si se dio o no se dio. Y acá en toda esta investigación o en todas estas indagaciones que se pudieron hacer, señor presidente, se pudo evidenciar diferentes personajes a los cuales no se les puede traer ni siquiera con grado a fuerza acá para que puedan realizar sus manifestaciones, porque eso nos permitiría a nosotros realizar un informe mucho más profundo. Pero si nos hubiesen dado a nosotros las condiciones de comisión con facultades de investigación, yo creo que, señor presidente, las cosas hubieran sido mejores, hubiésemos podido contribuir aún más a que se sepa la verdad de lo que ha sucedido en ese momento. Y no viene solamente este caso, señor presidente, sino hay varios casos en los cuales ya desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no se le está dando pie. Entonces yo creo que este informe que está elaborando o que se está dando a conocer el día de hoy por parte de la Comisión de Fiscalización va a ayudar mucho al Ministerio Público para que se pueda fortalecer la investigación que vienen haciendo ellos. Sabemos que la presidenta hoy no puede ser investigada, ¿no?, por el propio ministerio, simplemente se han hecho algunos aspectos preliminares y siempre amparándose en el artículo 117 se quiere desvirtuar todas aquellas denuncias que la propia presidenta debería dar cara, debería ser transparente y decirle al pueblo peruano qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando con los bienes del Estado, qué se viene realizando por parte de su gestión en cuanto a poder transparentar el uso de estos. Entonces, señor presidente, yo creo que esto va a ser importante para nosotros, como Congreso de la República, de dar un granito de arena y poder dar prácticamente una parte de lo que se ha hecho, de lo que se ha podido investigar, ya que con todas las dificultades que se ha tenido, podemos dar nosotros de repente este informe al Ministerio Público para que pueda ayudar y en algún momento pues esto dé a luces en realidad las responsabilidades que tanto necesita saber la población sobre el uso de estos y asimismo, como usted bien lo ha dicho, hay personajes que tienen que rendir cuentas que quizás la propia Fiscalía no los tiene evidenciados, pero a partir de este documento que usted ha indicado van a ser llamados para atestiguar de lo que también han indicado y de los documentos que se han entregado en este informe para que de esta manera la Fiscalía tenga mayores evidencias y esto permita llegar y transparentarse los hechos que ocurrieron finalmente con el uso de los bienes del Estado, en este caso con el cofre, y para qué se utilizaron. Si en realidad hubo o no hubo utilización de estos para poder
pues facilitar la fuga a un presunto, en este caso un presunto digamos, personaje que está hoy en día cuestionado por diferentes razones, en las cuales hoy se está siendo buscado por la justicia, en la cual hoy el señor Cerrón se mantiene, pues, en este caso, en la clandestinidad. Y si ha utilizado esto, señor presidente, de darse esto, sería pues algo gravísimo, ¿no? Que se llegue a detectar todo esto y en todo caso, señor presidente, que la justicia lo diga, ya que el propio Congreso de la República nos ha denegado la posibilidad de poder fiscalizar un caso muy importante para nosotros, porque se trata de la Presidenta de la República y de una posible incapacidad moral en la que estaría ella recayendo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. A ejecutar sin que ello implique imposición de jurisdicción, resguardando así la... Por favor, lo que está en otra comisión parece interfiere con el uso de la sesión. Hay que anotar las conclusiones a que ha llegado la comisión. Los 2.300 folios que tiene el informe final son temas importantes. Además de lo mencionado, pues, el señor congresista admita a que se siente aludido por ser miembro de Perú Libre, nosotros no buscamos lo que haya hecho el señor Cerrón. Son los actos funcionales de la Presidenta de la República. Además de ello, el uso indebido del vehículo presidencial para fines personales, como son probables arreglos bajo la mesa con personajes que ya hemos mencionado, los señores Ablazábal, los señores de la Caja Raíz, que se vio beneficiada en la venta de un terreno que yo he tenido la oportunidad de visitar. Un terreno que no vale nada. Sin embargo, fue sobrevalorado y vendido aproximadamente 21 millones de soles a Fovipol. Veamos todo lo objetivo que es este informe. En el caso de la venta de Fovipol, hacia Fovipol, un terreno que según los señores tasadores del Colegio de Ingenieros y el Colegio de Economistas de Piura, por si no han leído todo el informe completo, habría valido entre 3,5 millones de soles aproximadamente, dándole el máximo valor, ya que es un terreno que está ubicado en una zona donde transcurre un acueducto que durante el fenómeno del Yaku y el fenómeno del Niño fue inundado, y que eso iba a servir para viviendas policiales. Eso es grave. Una estafa del más alto nivel. Y esa vinculación que se tiene de Caja Raíz justamente con los señores, con la señora Presidenta de la República. Ella tenía sus ahorros en Caja Raíz. Y esa Caja Raíz quebró y después no le llegó a pagar a todos los ahorristas de esa mencionada caja. Asimismo, hay una carpeta fiscal que sigue el tema de Caja Raíz, y nosotros hemos aperturado una línea de investigación que también el Ministerio Público lo está tomando. A pesar de no tener facultades de investigación, nosotros hemos indagado hasta donde constitucionalmente nos corresponde como miembros del Congreso
y miembros de la Comisión de Fiscalización. Más allá, no hemos podido traer de grado o fuerza a cada uno de los probables responsables en estos hechos probablemente ilícitos. No hemos podido levantar el secreto de comunicaciones, secreto bancario, secreto tributario. Asimismo, hemos visto ante la lentitud del Ministerio Público y al presentar también dentro de sus atribuciones las acusaciones ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que personalmente, opinión, considero que ha actuado inapropiadamente. No podemos excusar a una presidenta de la República y defender bajo el manto sagrado del artículo 117. Comisión de Constitución tiene desde hace más de 3 años dentro de sus proyectos de ley la modificatoria de la reforma constitucional del artículo 117. Al parecer, no conviene a los grupos de interés político el reformarlo. Estos 3 proyectos de ley que se enmarcan en la reforma del 117 han debido darnos ya la oportunidad de poder investigar a la primera mandataria, a la primera funcionaria pública del Perú, para poder ver sus responsabilidades funcionales en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, consideramos que tenemos justamente esa misma Comisión de Constitución y Reglamento, tiene en su poder un proyecto de ley, proyecto de ley que tiene que ver con que la Comisión de Fiscalización sea una comisión investigadora desde el primer momento que asuma sus funciones. Porque lo otro es solamente actuar de acuerdo al interés político de los grupos de poder. Y la Comisión de Fiscalización tiene que tener la fuerza para poder indagar, traer de grado de fuerza a los probables responsables de estas irresponsabilidades, omisiones o debidos también a presuntos actos funcionales que sí serían impropios de su representación. Por lo tanto, señores congresistas, el señor Montalvo Cubas quiere intervenir, le damos el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, tenga una buena mañana. De igual manera, los colegas congresistas que están presentes y los que están virtualmente. He escuchado atentamente el informe con respecto al caso Cofre. Colegas, presidente, si bien es cierto, está dentro de nuestras competencias las funciones de fiscalización y control político, pero estas tienen que ser, colegas, señor presidente, dentro del marco de la Constitución y la ley. Es decir, tienen que ser objetivas y concretas. Presidente, esta situación que discrepa con el texto del informe técnico, el mismo que está basado sobre subjetividades. Y lo más cuestionable, presidente, colegas congresistas, es que se pretende vincular al doctor Vladimir Cerrón, el líder del partido político Perú Libre, sin tener la condición de funcionario o autoridad en funciones. Por lo tanto, tiene una condición particular que no puede ser visto por esta comisión, sino
por otros organismos, siguiendo el debido proceso, presidente, que tienen todos los ciudadanos. Y como es de conocimiento público, las dos sentencias que tiene el doctor Vladimir Cerrón, tanto de la Oroya, así como del aeródromo de Huanca, han sido archivadas. Entonces, por haber sido sentenciado injustamente el líder del partido político Perú Libre, en este extremo, señor presidente, si existiera responsabilidad de otros funcionarios, esto previamente ha debido ser individualizado. Los casos, señor presidente. Por todo lo dicho, presidente, este informe recae en improcedente y su consecuencia sería al archivo, presidente, por no tener evidencias directas y subjetivas, presidente. Por mi parte, presidente, voy a votar en contra. Gracias, presidente. Cada uno de los miembros de la comisión tiene el derecho al voto positivo o negativo al informe. Eso no hay en discusión. Si ha faltado el informe a la forma legal, si el informe no está lo que se plantea, los temas de fondo, también puede haber discrepancia. Lo que sí hay que ser claros, y quiero que entiendan, hay que ser objetivos, no pasionales. Nosotros no estamos tocando al señor Vladimir Cerrón, entiéndanlo los señores de Perú Libre. No estamos tocándolo, estamos hablando de las inconductas funcionales en el uso indebido del vehículo presidencial, el cofre, por parte de la señora Presidenta de la República. Acá no estamos hablando si el señor Cerrón es culpable o es inocente, o si tiene la posibilidad de seguir ejerciendo su defensa en el exilio, en la clandestinidad o en forma presencial. No tocamos eso. Es más, yo les digo, no tengo interés en que el señor Cerrón, en lo que él piense, en lo que él, su función política que él tenga. Cada uno, creo que estamos en un Estado constitucional de derecho, cada uno de los representantes de los partidos políticos pueden ejercer un liderazgo en ciertos sectores de la población. Si él tiene sus miembros de su partido político, obviamente lo van a defender, pero quiero que sean objetivos. Acá no se trata de estar mencionando que el señor Cerrón es uno de los personajes que está mencionado en este informe. El informe busca el presunto acto del uso indebido, del peculado de uso probable, artículo 386 del Código Penal por parte de la señora Presidenta de la República. El abuso de autoridad, artículo 377 del Código Penal por parte de la señora Presidenta de la República, al emitir una resolución, la 042, en el cual viola constitucionalmente y sobre todo violenta la legislación peruana al actuar sobre la ley 27086, ley de transparencia. Es decir, más de 4 probables infracciones al Código Penal tendría responsabilidad la señora Presidenta de la República. El que no la debe no la teme. Eso quiero que quede claro. De allí el que
se vote positivamente o negativamente el informe, cada uno es libre en su conciencia. La omisión de actos funcionales, artículo 377. El encubrimiento personal, artículo 404. Esos temas son propios de la señora Dina Boluarte Segarra. No el tema, quiero que quede claro, no es el señor Vladimir Cerrón. Por más que esté 581 días inubicable. Señor secretario técnico, someta a votación el presente informe. Más de 2.300 folios. Y también quiero decirle a los señores congresistas que cada uno de sus pedidos han ido siendo agendados. Hemos estado en el Cusco, hemos estado en Ayacucho, hemos estado en Lambayeque, en Tumbes, hemos estado en el Callao. Todo sigue en agenda. Acá a ningún miembro del Congreso sus pedidos se van a dejar de cumplir. Muchas gracias. Se procede con la votación, señor, del presente informe. Señor presidente. Sí. Señor presidente. Dígame quién habla. ¿Me permite? Martí Corena. Ahorita Martí Corena, señor presidente. Corista Martí Corena, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente. En el mismo sentido de la opinión que ha dado Corista Mita y el Corista Montalvo, yo también quiero dar mi opinión. Y algo que es cierto y que no es porque realmente ha habido acá un manejo político a la Comisión de Fiscalización, no se le dio las facultades de investigadora, en razón que muchas de las intervenciones que se hicieron en diversos temas, lejos de dar opiniones objetivas que reflejen, digamos, una voluntad totalmente imparcial en las investigaciones o en las posibles acusaciones que podía derivar estas investigaciones de los diversos temas que hemos tenido por comportamientos de algunos administrativos en el Congreso, por el comportamiento de congresistas mismos. Obviamente hizo que perdiera, digamos, ese espíritu que reflejaba en las intervenciones que han habido. Ya hemos visto los escándalos que se han hecho y que de alguna parte han partido por las opiniones bajo, digamos, argumentos subjetivos, sin llegar a comprobarse fehacientemente, para emitir una opinión con respecto a hechos que tienen que ver con las conductas de las personas. Y obviamente se ha pretendido vincular, digamos, a organizaciones políticas con comportamientos individuales. Y eso ha hecho que pierda, digamos, el sentido de la objetividad. Yo mismo soy presidente de una comisión investigadora que tiene que ver con una concesión firmada por el Estado con una empresa brasileña, y ahí están involucrados en este tema ministros, funcionarios, y obviamente el comportamiento debe ser solamente en la búsqueda de la verdad, sin mirar o sin de repente dar muestra de alguna situación de influencia ideológica o política, porque la situación de una comisión investigadora es totalmente objetiva en búsqueda de la verdad que ayude a resolver un problema que todo el mundo quiere saber, conocer. En razón a eso, señor presidente, usted mismo en algunos casos se ha excedido en sus opiniones y que obviamente ha hecho que esto de alguna manera se enfoque como un tema más político, partidario, que un enfoque estrictamente objetivo, imparcial, que busca la verdad. En razón a eso, de alguna manera, el Congreso, no es que aquí ha habido una alianza, una componenda, y aquí yo rechazo cualquier afirmación que señale la expresión y la voluntad que expresó el Pleno del Congreso, el Congreso no darle las facultades de comisión investigadora. Eso tengo que aclararlo. Por esa razón, yo creo que en las investigaciones uno tiene que tener mucho cuidado, y sobre todo cuando se trata de alguna manera de indicar sobre las conductas personales, individuales, porque una vez que uno señala muchas cosas, ya por más que de repente a las finales no han sido tan ciertas, y ya las disculpas o el perdón en algunos casos va a borrar lo que ya las palabras llegaron a hacer daño. Por esa razón, señor presidente, en esto yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ya el Poder Judicial en algunos temas se está interviniendo y viene aclarando inclusive algunos temas que supuestamente marcaban, digamos, el camino
de poder de repente dar hasta una opinión política con respecto al comportamiento. Por esa razón, señor presidente, yo me sumo, digamos, a las opiniones que ha señalado el congresista Mita y también el congresista Segundo Montalvo. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero ser claro. Son 2.300 folios que espero que hayan sido revisados oportunamente porque se le ha brindado a cada uno de los miembros del Congreso, de esta comisión. Acá no se trata de emplearlo políticamente esta comisión de fiscalización. Hemos sido claros y objetivos. Se nos pidió el informe. No. Se dijo, hace una expresión, mucho ruido y pocas nueces, nos dijeron un día. Un congresista ya veterano, respetable, y yo soy muy democrático, sé escuchar, no respondo infundios, pero el trabajo se muestra. ¿Querían el informe final? Lo tenemos el informe final. Son conclusiones a las que hemos llegado nosotros con nuestras indagaciones. Hemos trabajado, nos hemos dado el trabajo de ir hacia los lugares mencionados. Hemos tenido que indagar con los principales personas que nos han dado los informes al respecto cuando hemos solicitado. He viajado a Piura a ver el terreno de Fovipol. Hemos recabado información por parte de la Caja Raíz, que tenemos folios importantes dentro de este informe. Es un trabajo que quiero que comprendan que no es con el afán político, es objetivo. Y encontramos 4 probables infracciones del Código Penal por parte de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Que su corazoncito no quiera votar, bueno, es respetable, se sienten aludidos. Hemos aparentemente mencionar el nombre de su líder ya les impide votar objetivamente, yo lo comprendo, pero no se trata en esta comisión de ser defensores, sino que para los cuales nos ha elegido el pueblo peruano es para defender la justicia, la veracidad de todo lo que está ocurriendo dentro del marco del gobierno nacional. Y hemos tratado a todos con la misma vara. Contraloría General de la República, gobiernos regionales, que han sido salud. A todos ellos los hemos invitado, hemos sido respetuosos de las investiduras que les ha dado el Poder Ejecutivo y el pueblo peruano. Hemos también indagado acerca de temas importantes dentro del Congreso de la República. Tenemos que empezar a limpiarnos dentro de la misma casa. Hay que entenderlo bien. Si queremos una visión de país que responda a los estándares internacionales, que estemos lejos de la corrupción, que tengamos un país donde haya funcionarios honestos, tenemos que empezar por la casa. Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público. Lo hemos llamado también acá a la presidenta del Tribunal Constitucional. Es decir, acá a todos los hemos invitado
para que nos den sus explicaciones en forma objetiva. Señor secretario técnico, por favor, empezamos la votación. Señor congresista, Burgos Oliveros Juan Bartolomé. Burgos Oliveros a favor. Señor congresista, Montalvo Cuba, segundo Toribio. Señor congresista, Montalvo Cuba, segundo Toribio. Señor congresista. Montalvo Cubas, en contra. El señor congresista Montalvo Cubas vota en contra. Señor congresista Acuña Peralta, segundo Héctor. Señor presidente, a través del sistema chat, el señor congresista Acuña Peralta, segundo Héctor, vota a favor. Señor congresista Dávila Atanasio Pasión Neomías. Señor congresista Dávila Atanasio Pasión Neomías. Señora congresista Chirino Venegas Patricia Rosa. Señor presidente, a través del sistema chat, la señora congresista Chirino Venegas Patricia Rosa vota a favor. Señor congresista Jiménez Heredia David Julio. Señor congresista Jiménez Heredia David Julio. Señor congresista Martí Corena Mendoza Jorge Alfonso. Señor congresista Martí Corena Mendoza Jorge Alfonso. Martí Corena en contra. El señor congresista Martí Corena Mendoza Jorge Alfonso vota en contra. Señora congresista Medina Hermosilla Elizabeth Sara. Señora congresista Medina Hermosilla Elizabeth Sara. Señor congresista Mita Lanoca Isaac. En contra. Señora congresista Orue Medina Ariana Maibe. Señor presidente, a través del sistema chat, la señora congresista Orue Medina Ariana Maibe vota a favor. Señora congresista Palacios Guamán Margot. A favor. Yo creo que... La señora congresista Palacio Guamán Margot vota a favor. Señora congresista Portero López Hilda Marleni. Señor presidente, a través del sistema chat, la señora congresista Portero López Hilda Marleni vota a favor. Señor congresista Raimundo Mercado Edgar Cornelio. Raimundo a favor. El señor congresista Raimundo Mercado Edgar Cornelio vota a favor. Señor congresista Ventura Ángel Héctor José. Señor congresista Ventura Ángel Héctor José. Señor congresista Vergara Mendoza Elvis Hernán. Señor congresista
Vergara Mendoza Elvis Hernán. Señor presidente, la señora congresista Yarro Lumbreras está con licencia, así como la congresista Olivos Martínez y la congresista Santisteban Sucrupe. Señor congresista Ceballos Madariaga Carlos Javier. A favor. Señor presidente, vamos a hacer el segundo llamado. Señor congresista Dávila Atanasio Pasión Neomías. Sí, Dávila Atanasio a favor. El señor congresista Dávila Atanasio Pasión Neomías vota a favor. Señor congresista Jiménez Heredia David Julio. Señora congresista Medina Hermosilla Elizabeth Sara. Señor presidente, a través del sistema chat, la señora congresista Medina Hermosilla Elizabeth Sara vota en abstención. Señor congresista Ventura Ángel Héctor José. Señor congresista Vergara Mendoza Elvis Hernán. Señor presidente, la votación ha sido la siguiente. 9 señores congresistas han votado a favor del informe de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. 3 señores congresistas han votado en contra. Una señora parlamentaria ha votado en abstención. Por lo tanto, el informe ha sido aprobado por mayoría.